Buenos días, feliz sábado, que Dios les bendiga. Siempre es una bendición poder conectarnos tempranito en la mañana todos los sábados para compartir de la palabra de Dios y poder orar unos por otros. Sean todos bienvenidos al círculo de oración. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Padre. Padre, gracias por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros, Padre, pero de manera especial por la bendición de que Jesús sea nuestro Salvador. Gracias por el plan de salvación. Gracias por el trabajo tan maravilloso que realiza el Espíritu Santo en su obra de transformación en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has mirado cada detalle en este plan y es un plan maravilloso, un plan de libertad para toda la humanidad que es esclava del pecado. Y te damos gracias, gracias porque ese es el regalo más grande. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes para que cada día nosotros podamos recordar y llevar en nuestra mente y en nuestro corazón ese regalo tan grande que tú nos has dado. Y alabamos y glorificamos tu nombre por esa bendición. Y hoy, Padre, te pedimos también que el Espíritu Santo sea el que dirija este círculo de oración de principio a fin para tu gloria y tu honra. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema de Nehemías. Estamos ya en el capítulo 10. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo 9. En el capítulo 9 pues habíamos terminado, el pueblo había hecho un pacto con Dios y la situación pues era una situación difícil por la que el pueblo israelita había pasado. Y eso hizo que ellos ahora pues firmaran este pacto. ¿Con quién? Pues con Dios. Siempre que uno haga una promesa, haga un pacto con Dios, debe ser firme y debe ser seguro. Pero muchas veces el ser humano no cumple esas promesas y esos pactos que hacemos con Dios. Porque las situaciones del ser humano cambian y el corazón del ser humano cambia. Por eso es que en la vida terrenal, cuando las personas hacen pactos, regularmente pues lo hacen firmando un documento legal. ¿Y por qué es que se hace así? Pues sencillo, porque todos sabemos que el ser humano no es fiel. Y pues de esa manera pues se hace que se pueda cumplir con el pacto. Aquí el acuerdo se hace ante Dios, aunque ellos están firmando un documento, pero en realidad, realmente el que hace un pacto con Dios no va a necesitar firmar ningún documento. Lo único que necesita es vivir de acuerdo con la palabra de Dios, con los mandatos que Él ha establecido. Y la prueba de esa firma, de que está cumpliendo con el pacto, pues es su caminar, es su testimonio, es si se mantiene fiel, aun cuando pasen muchos años, que se mantenga fiel a Dios. Y esa es la mejor firma que una persona puede tener cuando hace un pacto con Dios. En el capítulo 9 nosotros vimos que ellos estaban firmando el pacto. Y ahora en el capítulo 10 pues vamos a ver quiénes fueron los que firmaron. Era un pacto de serles fiel a Dios y de no cometer los pecados que sus padres habían cometido en el pasado. Y pues era el tema de esta reunión, de estas personas. Ellos hicieron este acuerdo porque la causa por la cual su país había caído en desgracia y estaba en tragedia es porque ellos le habían sido infieles a Dios. El hombre quiere vivir una vida cómoda, pero no quiere hacer las cosas bien, no quiere vivir conforme a los mandatos que Dios ha establecido. Y esto pues fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Sus líderes no usaban la palabra como el fundamento de justicia, sino que la usaban para abusar de su poder. Jeremías también exhortó al pueblo porque ellos se habían apartado de Dios y pues por eso fue que vino desgracia sobre ellos. ¿Y cuál fue la desgracia? Que pues el sistema del mundo los consumió. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Literalmente las tribus del norte fueron consumidas por el sistema asirio. Y pasado un tiempo pues Judá también fue consumida por el sistema babilónico. ¿Y qué pasa cuando una persona se aleja de Dios? Cuando uno se aleja del Padre, el enemigo pues hace todo lo posible por destruirte. Y es hasta el punto que no te puedes levantar, porque él sabe que si tú te levantas, tú eres una amenaza para sus propósitos. Entonces él mueve todos sus ángeles para caerte arriba, para destruirte, hasta que no te vea acabado, pues él no te va a dejar quieto.
Y Él, que conoce tus debilidades, pues Él te va a presentar todos los placeres de este mundo para que el mismo sistema pues te consuma, para que tú caigas y que no te puedas levantar. El sistema pues es la política corrupta. Todo lo que el mundo establece que va en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, incluso hasta la religiosidad, puede ser usada como fuente de ganancia o como fuente de poder. Y es sumamente peligroso porque así es como esta es la manera que opera el enemigo. Y ahora pues ellos están atendiendo esto, que fueron consumidos por Babilonia, inclusive todavía en ese momento ellos estaban bajo el poder de los persas. Pero a pesar de esto, pues ellos deciden hacer una alianza con Dios. Y el pacto, pues que sea, cuando uno hace pactos con Dios, tiene que hacerse de corazón. Y el resultado, pues va a ser el proceso de transformación que muestres a lo largo de tu vida. Jesús decía, el que tenga oído, oiga. Él no decía, tienen que oír todo o tienen que cambiar todo. No. Él decía, el que escucha, el que esté de acuerdo, cambie. Porque han seguido a Dios, porque han hecho lo que Dios puso en su corazón, porque aman a Dios. Ese es el pacto real. Muchos no fueron fieles hasta el final porque firmaron el pacto influenciado por los líderes y no porque les saliera del corazón o porque tuvieran el deseo. Y por eso pues más adelante pues no fueron fieles al pacto. Este capítulo 10 nos muestra un punto desafiante. Después de ellos haber vivido la reconstrucción y la emoción de escuchar la ley de Moisés, se comprometen a guardar y a respetar la ley de Dios y a no pues cometer los mismos pecados que sus padres habían cometido en el pasado. Y ellos hacen algo así como una especie de declaración jurada. Miremos qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Vamos a ver que ellos van a estar filmando en un orden de jerarquía, desde los más altos hasta los más sencillos. Los primeros que filmaron fueron los gobernantes, el líder político. Dice el versículo 10, el capítulo 10, versículo 1 dice, los que filmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y de Sedequías. Luego ahora vamos a ver que filman los líderes de la iglesia. Versículo 2 dice, los sacerdotes, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Luego firman los levitas, versículo 9. Y los levitas, Jesúa, hijo de Azanía, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Y luego pues filmaron las cabezas del pueblo, que el versículo 14, las cabezas del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Mapías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Azub, Aloes, Pila, Sobek, Reún, Asapna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arín y Baana. Y bien vale la pena mencionar los nombres porque podemos ver nombres de israelitas que participaron tanto en la reconstrucción, si nosotros miramos los diferentes listados de los que trabajaron en la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, la lectura de la ley de Moisés, de la Torá, y también pues los que firmaron el pacto. Y vamos a ver que muchos de ellos participaron en todas estas áreas. Y quiera Dios, ¿verdad?, que muchos de nosotros también nos podamos identificar con estas personas, porque muchos de ellos no solamente ejercían como sacerdotes o como levitas, sino que ellos también pudieron hacer otros trabajos y no se limitaron solamente a predicar. Muchos grandes personajes que hay en la Biblia, como por ejemplo Pablo, que además de predicar el evangelio a los gentiles, pues también él construía cabañas
para no se le caiga a otras personas. Y nosotros pues también deberíamos de imitarlos y hacer lo mismo, tú sabes. Todo lo que nosotros podamos aprender, todo lo que nosotros podamos trabajar, pues es bueno para la causa. Me recuerda esto una reflexión que de hace un tiempo atrás sobre los andamios. Los andamios son feos, los andamios son rústicos. Todos sabemos lo que es un andamio, ¿verdad? Lo que se utiliza en las construcciones. Pero qué importante es su labor. En cada construcción ellos están ahí aguantando todo el peso, soportando las inclemencias del tiempo para que la obra se pueda realizar. Y la labor que ellos realizan es una labor bien importante para que esa construcción pueda realizarse. Sin embargo, los andamios son humildes, son sencillos, permanecen siempre en el anonimato porque nadie les llama la atención los andamios y nunca se llevan el crédito. Ellos pueden trabajar en las construcciones más fabulosas y extraordinarias de este mundo, sin embargo nunca se llevan ningún crédito porque ellos saben que el crédito es para aquel que dirige la obra, pero ellos son felices porque son útiles, porque son necesarios y porque son parte de la solución y no del problema. Ellos ayudan, ellos prestan un servicio y cuando la obra se termina, se mueven a otra construcción. No importa si es grande, si es pequeña, pero participan y se unen y son parte de esa construcción, aun cuando a ellos no se les reconozca nada. No importa, lo importante es ser útil. Andamios, ¿verdad? Que nuestra vida sea como los andamios, que podamos ser útiles y serviciales en la misión del plan de salvación. Y es sorprendente cómo estas personas que nosotros podemos ver, ese testimonio que ellos dieron y que Dios permitió que sus nombres fueran registrados en el libro sagrado, en la Biblia, porque cada uno de ellos nos puede dar lecciones a nosotros importantes, sobre todo en este tiempo donde a nosotros nos toca simbólicamente participar también en la reconstrucción de la Jerusalén espiritual, la Jerusalén del tiempo final. Y es interesante pues, ver cómo estas personas se esmeraron y se dedicaron a la obra y pusieron a Dios en primer lugar. Y todo lo demás fue secundario. Y lo terminaron, pudieron hacer la obra y pudieron hacer pactos con Dios. Y nosotros vemos que desde Nehemías hasta Baana, ahí hay 85 personas entre los jefes. Sin embargo, la del resto del pueblo, que es la lista que empieza en el versículo 28 y que es la misma lista que se parece mucho a la de Esdras 2:70, vemos que ahí no faltaba nadie. Y es evidente que el acuerdo que se hizo fue general y posiblemente total de toda la población, donde todo el pueblo estaba involucrado, todo miembro involucrado, ¿verdad? Esa es la misión de nosotros. Y es la misión de reconstruir la fe del pueblo que se había perdido. Y esto es lo que quiere Dios, lo que quiere con cada uno de nosotros, que participemos en esta misión final, que seamos como los andamios, facilitadores del mensaje, instrumentos del cielo, que seamos dirigidos por el maestro de la obra, para que el mundo conozca a Jesús, para que conozcan el plan de salvación y sepa que no estamos perdidos, que Jesús pagó la deuda que teníamos, que Él pagó la deuda del pecado, y que tenemos salvación en Cristo Jesús, que ese es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Es evidente pues, que aquí no dejaron fuera a las mujeres ni a los niños. Aquí estaba todo el mundo involucrado. Todo aquel que tuviera capacidad de comprender era llamado a participar. Hay una cita interesante en Comentario Bíblico, tomo 3, página 436, dice así. La gente común brindó su apoyo a los dirigentes que habían sellado el documento. Así aprobaron y ratificaron lo que ellos habían hecho. Y es interesante que firmaron los levitas, los porteros, los cantores, los que se habían mantenido viviendo en Jerusalén, los que habían regresado del cautiverio, todos ellos con sus esposas, sus hijos, sus hijas,
Y todo aquel que tenía comprensión, todo aquel que podía comprender de qué se trataba el pacto, pues estaba allí y firmó el pacto. Y esto pues podemos ver que era un reavivamiento general, donde aún los más pequeñitos, los niños, y nosotros pues somos testigos en nuestra iglesia como es que los niños también tienen el conocimiento y la capacidad también para poder comprender las escrituras, que eso es una de las cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios, que es tan sencilla como para que un niño la entienda y también tan complicada y tan profunda como para que una persona erudita pueda extraer cosas y tesoros. Así que la palabra de Dios es clara para todo el mundo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué pasaría si nosotros comenzáramos un reavivamiento local, donde toda la congregación de la Iglesia de la Esperanza se involucrara, donde los niños, los jóvenes, los adultos se unieran y que abriéramos la palabra de Dios y comenzáramos a compartir lo que Dios estableció en una forma clara y precisa con otras personas y podamos llevar ese mensaje? Todo este capítulo 9 es un llamado al ayuno, a la oración, al arrepentimiento, al estudio de la palabra de Dios. Y esto fue lo que ellos hicieron antes de firmar el pacto. El pueblo recibió la experiencia de la reconstrucción del templo con Esdras. Luego trabajaron en la reconstrucción de la ciudad, de los muros y de las puertas. Luego se organizan para reconstruir la fe a través de leer la palabra de Dios, viendo cómo Dios tuvo misericordia con ellos, con sus padres, supliéndoles a sus padres en el desierto, a pesar de que ellos fueron infieles y adoraron otros dioses, y toda esta comprensión de la palabra de Dios los llevó a ellos a un reconocimiento de sus errores, llevando al pueblo a bendecir a Jehová, a adorarle, a alabarle, a humillarse, a llorar, a arrepentirse, a hacer ayuno, a hacer cilicio, a echarse polvo en la cabeza, a orar, a regocijarse, guardando las fiestas, que en aquel tiempo era importante que las fiestas se guardaran, porque todavía Jesús no había muerto en la cruz, todavía no se habían cumplido esas fiestas y era importante que el pueblo guardara esas fiestas y las celebrara, porque eran una representación del plan de salvación, de lo que Jesús iba a hacer. Y si nosotros queremos un reavivamiento y una reforma, entonces pues, estamos listos para hacer lo mismo. Sería nuestra pregunta. ¿Estamos listos? ¿Estamos dispuestos de hacer un pacto individualmente con Dios? Porque aunque todo el mundo aquí firmó este pacto, esto fue un pacto individual, porque nadie firmó en representación de nadie. Los jefes de las casas, los padres, los hombres, ellos no firmaron en representación de su familia. Ahí firmaron todos, los padres, los niños, las mujeres, los jóvenes, todos, de manera individual. Nadie firmó por nadie. Por eso dice que todo aquel que pudiera entender el pacto había firmado. El versículo 29 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y esto era un pacto visible, donde todos podían ver quién estaba firmando y podían decir: yo soy parte de esto, yo firmé. Igual que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, eso es un pacto visible, donde todo el mundo lo ve. Y tu testimonio de vida es la firma que tú vas a dar en ese contrato, la forma en cómo tú lleves tu vida a partir de ese momento. Esa va a ser tu firma en ese contrato. Y ahora pues en la lectura nos van a decir qué es lo que ellos no pueden hacer. Versículo 30 dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos estaban ahí diciendo que no iban a mezclarse con las naciones paganas que estaban a su alrededor, que los padres iban a ser cuidadosos de no dar a sus hijas a estos extranjeros para que no se contaminara el pueblo nuevamente con costumbres, con creencias paganas. Y es interesante porque comienza diciendo: nosotros vamos a cuidar nuestro hogar, no vamos a tener un yugo desigual. Y este es el primer punto que se aclara, porque aquí fue donde comenzó el problema
cuando miramos hacia atrás en la historia con el rey Salomón, que siendo un buen rey, con sabiduría, que Dios le dio sabiduría, él pues en un momento dado comenzó a unirse con mujeres paganas, y Salomón llegó a tener casi 1000 mujeres, y esto pues trajo consigo pues la idolatría y los pecados en cadena. El versículo 31 dice: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo. Y la lectura también ese versículo habla de que le darían el 7º año a la tierra para que descanse. Y el resultado de que nosotros no cumplimos con esto lo podemos ver hoy en día en lo abatido y lo contaminado que está el planeta Tierra. Y le achacamos toda la contaminación ambiental y al cambio climático. ¿Saben cuándo fue el primer cambio climático? Lo encontramos en Génesis, en el Edén, cuando la tierra se contaminó con el pecado. ¿Saben cuándo comenzó el calentamiento global? En el diluvio. La tierra estaba tan y tan caliente por el pecado, porque el hombre era de continuo pensamiento al mal, y había mucha sequía de la palabra de Dios, que Dios tuvo que inundar la tierra de agua. El problema ambiental vino por el pecado. Todo se alteró, y la solución a toda esta crisis que nosotros estamos viviendo hoy en día, tanto social como económica y espiritual, que existe a nivel mundial, es simplemente volver a los caminos de Dios, simplemente guardar sus mandatos. Si el ser humano hiciera eso, todo se comenzaría a resolver y a arreglar nuevamente. Pero se buscan miles de excusas, muchas utilizando a Dios de escudo para poner en marcha el plan del enemigo. Y las personas, muchas están dormidas, no leen la palabra de Dios. Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque a las personas no les gusta leer la Biblia. Y se dejan llevar pues por lo que la mayoría dice o acepta. Y saben, nunca en la historia el remanente de Dios ha sido mayoría. Por eso es que se llama remanente. Si usted mira las historias bíblicas, ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos siguieron a Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos se salvaron del pueblo judío? Que este pueblo conocía, los fariseos conocían las escrituras de arriba abajo, eran los maestros de la ley, y sin embargo Jesús vino en su tiempo y ellos sabían que él iba a venir, pero no lo reconocieron, no reconocieron la visitación de Jesús en sus días. Y todavía al día de hoy ellos están esperando el regreso de Jesús, están esperando la venida, el advenimiento de Jesús. Y en el tiempo final va a ser igual, 2 grupos, uno en mayoría y otro en minoría. Y la mayoría va a utilizar su poder para implementar su agenda, que no es la de Dios. Y los cristianos volverán a ser perseguidos, volverán a ser encarcelados, muchos maltratados, muchos asesinados. Pero tenemos buenas noticias, porque el morir es vida en Cristo Jesús, porque esta batalla ya está ganada. Ya la Biblia anticipa que sí, que van a venir momentos difíciles para el pueblo de Dios, pero nos advierte y nos dice: prepárense para esa batalla. Y esa batalla ya fue ganada. Ya Jesús ganó esa batalla. Y todos lo sabemos, porque la misma Biblia nos lo dice en las profecías. Vamos a ver una cita del espíritu de profecía que nos habla de cómo la naturaleza fue decayendo cuando el pecado entró en este mundo. La cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, capítulo 2, la creación, página 54. Dice así: cuando salió de las manos del Creador, la tierra sumamente hermosa, la superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras entrelazadas, con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquier una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por donde quiera.
Las alturas estaban coronadas con árboles, aún más imponentes que los que existen ahora. El aire era limpio, limpio de impuras miasmas, era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillas, la maravillosa obra de Dios. Vemos aquí esta cita, yo la encontré, la leí cuando estaban los temblores y estaban también unos volcanes que estaban haciendo erupción y a mí me pareció tan interesante porque Dios no creó los volcanes, esto vino a consecuencia del pecado. Todas estas cosas de abismos y montañas escabrosas, todo esto vino a consecuencia del pecado. Cuando Dios creó la tierra, todo era hermoso, todo era perfecto, las montañas eran perfectas, los llanos eran perfectos, todo era maravilloso. El verso 31 de Nehemías 10 dice, también habla de las deudas, que en el 7º año pues quedaban totalmente canceladas, y ellos pues también se comprometieron a cumplir con esto. Y en ese tiempo pues pensamos, ¿será que para Dios es importante eso? Sin embargo, para Dios sí es importante cada detalle. Y cuando Él pide que sus hijos sean fieles, es que sean fieles en cada detalle de lo que Él ha escrito. Versículo 32 dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos iban a contribuir con ofrendas, con los diezmos para poder ayudar en el sostén de la iglesia. Versículo 34 dice, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. El pueblo, cuando estaba cautivo en Egipto, ellos se contaminaron con sus costumbres y tradiciones y se mezclaron con ellos. Muchos egipcios, cuando ocurrió lo de las plagas, se unieron al pueblo judío y estas personas comenzaron a interferir y a influenciar con la dirección de Moisés y comenzaron a fomentar sus dioses, y Aarón, que vivió muchos años con ellos, les creyó y él terminó siendo un becerro de oro también. Para que veamos lo importante que es tú no dejarte influenciar por las personas que no le tienen respeto a Dios, más bien que seas tú el que influencie a ellos y que puedas ayudarlos a ellos a tener fe en Dios. Versículo 35 dice, y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esas son las cosas que ellos se comprometieron a hacer. Esto no es algo que ellos se lo inventaron en el momento y que decidieron hacer, no, esto ya estaba escrito ellos habían estado leyendo el Pentateuco, los primeros libros, y esto estaba ahí en el libro de Números, en el capítulo 18, de los versículos del 8 al 10. De ahí es donde viene esto.
Y de ahí fue que ellos sacaron esto. Ellos no estaban cumpliendo con este mandato. Y cuando Esdras lee estos versículos, entonces ellos deciden hacerlo. Vamos a leerlo un momentito. Números 18, del 8 al 10, dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí que yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos es todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, y todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Los únicos que podían comer de las ofrendas de estos animales que se daban para el sacrificio en el templo, era los sacerdotes, los levitas. Ellos eran los únicos que podían comer de estas carnes. Pero ellos tenían primero que esperar a que esa carne se consumiera. Por eso era que ellos la limpiaban y sacaban la grasa aparte y el estiércol aparte, todo eso lo separaban para que ellos consumían esa carne. Y ellos reconocen que ellos no estaban cumpliendo con ese mandato, y cuando Esdras le lee estos versículos, ellos entonces deciden hacerlo. Y es importante comprender que cuando se repartió la tierra entre las 12 tribus, 11 tribus iban a heredar tierra, y el heredar tierra pues era algo bien importante, porque ahí era donde ellos podían trabajar y sacar dinero para el sostén de la familia. Sin embargo, la tribu de Leví no iba a recibir tierra, porque ellos eran designados de trabajar solamente en el santuario, y ellos pues se iban a encargar de lo que era la parte espiritual del pueblo. Y al no tener tierra, pues donde ellos iban a sembrar y que ellos pudieran vender o comprar, pues esta tribu iba a ser sostenida por el pueblo, y ellos iban a recibir las primicias de los frutos, de los aceites, de los animales, de todo. Pues ellos iban a recibir el diezmo, y de los sacrificios que se hacían en el santuario, pues ellos eran los únicos que podían consumir de esas carnes. Pero ellos se comenzaron a apartar de Dios, y esto lo vemos en el caso de Elí y sus hijos, que profanaban el templo a tal punto que Dios se enojó y pues ellos murieron. Vemos que no solo el pueblo olvidó, también el sacerdocio olvidó y se apartó de Dios. Y ahí en el capítulo 18 de Números nosotros podemos ver detalladamente, explica muy bien cómo era que funcionaba todo lo de las ofrendas, los dones, todo lo que era para los levitas y cómo se dividía. Vemos cómo Dios estableció este sistema de primicias y de diezmos para los levitas. Y es interesante porque los levitas tenían que también diezmar del diezmo que le daban a ellos. Y les dice que esas ofrendas las usen para bien. A Dios siempre se le da lo mejor. Y esas primicias de sus cosechas, siempre lo mejor para Dios. Y eso es una lección también para nosotros. Tenemos que poner a Dios en primer lugar y darle lo mejor de nosotros. Nuestro trabajo, nuestros dones, nuestro tiempo. A veces nosotros perdemos mucho tiempo en las redes sociales o en entretenimiento, pero no sacamos un momento, un tiempo para estar a solas con Dios, para hablar con Él. Podemos amanecernos muchas veces viendo películas de Netflix, pero ¿cuándo fue la última vez que nos amanecimos hablando con Dios? Que sacamos tiempo para conversar con Él. Y esto pues se aplica a tantas cosas de nuestra vida, la vestimenta. Dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y a Dios sí le gusta que sus hijos vistan como sus hijos, como hijos de Dios, no como hijos del mundo. Y en cada detalle de nuestras vidas nosotros tenemos que velar y mirar si es de olor grato a Dios. Si todo lo que hacemos, cada acción y cada situación de nuestras vidas, reaccionamos con olor grato a Dios. Hoy el mundo celebra la Navidad, y qué bonito sería si nosotros hoy pudiéramos sacar un momento y hacer pacto con Dios y presentarle a Él nuestras debilidades y decirle: esto es lo que soy, necesito que intervengas en mi vida, necesito que comience un proceso de transformación, que el Espíritu Santo pueda cambiar mi mente, mi pensamiento,
mi forma de actuar, mi carácter, y que pueda hacer pacto de manera individual con Dios, que podamos ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, que podamos ser parte de esa reconstrucción de la Israel espiritual del tiempo del fin, que podamos vivir plenamente para Dios. Hoy el mundo celebra ese nacimiento del niñito Jesús en este mundo. Sabemos que no es la fecha real, pero acogemos y aprovechamos el momento para nosotros también celebrar ese regalo tan grande que nos ha dado el Padre, que nos entregó a su Hijo único, para que todo el mundo, toda persona en este planeta tenga vida y que pueda tener vida en abundancia. Ese es el mejor regalo y esa es la mejor bendición que cada uno de nosotros puede tener. Esa esperanza y esa bendición de que en Cristo Jesús tenemos vida, de que en Cristo Jesús hay esperanza, y que podamos compartir este regalo tan bonito con otros que no tienen estas palabras de esperanza, que no conocen estas promesas, que nosotros podamos llevar ese mensaje y que Dios y que el niñito Jesús pueda ser reconocido como un Dios real, como un Dios presente en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado y un día maravilloso que puedan compartir con su familia y que puedan estar bien todos. Dios les bendiga.